Define como violencia de género todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Y recuerdo mucho una frase de una amiga que fue compañera mía de trabajo, que ella dijo: tenaz que nos haya tocado crear un término como feminicidio, tenaz, que necesitáramos un término para definir la muerte de una mujer causada por su compañero, excompañero, por el hecho de ser mujer y no querer compartirla con nadie, la prefiere muerta. Cerca de 800 feminicidios hubo en Colombia en el 2024. Solo feminicidios, solo estaba hablando de eso. Miremos unos tipos de violencia. La primera, la violencia psicológica. El maltrato psicológico constituye una forma de abuso más sutil y difícil de percibir, pero no por eso menos traumático para las mujeres que lo padecen. Es toda conducta activa o omisiva ejercida en deshonra, descrédito o menosprecio al valor o dignidad personal, tratos humillantes y vejatorios, vigilancia constante, aislamiento, marginalización, negligencia, abandono, celotipia, los celosos, comparaciones destructivas, amenazas y actos que conllevan a las mujeres víctimas a disminuir su autoestima, a perjudicar o perturbar su sano desarrollo y a la depresión e incluso al suicidio. Casi siempre cuando una mujer tiene que tomar decisiones sobre violencia que vive en su casa, ese proceso hasta decidir y poder vivir más o menos tranquila puede tardar entre 6 y 8 años después de que se inicia el proceso, ¿verdad? La violencia sexual es toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la mujer a decidir voluntaria y libremente su sexualidad, comprendiendo esta no solo en el acto sexual, sino toda forma de conducta o acceso sexual, genital o no genital, tales como actos lascivos violentos, acceso carnal violento, violación propiamente dicha. Incluye el uso de la fuerza o intimidación dentro del mismo matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco. Exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, la explotación, la esclavitud, el acoso, el abuso sexual y la trata de personas. Y esto es para niños y niñas y para jóvenes también, ¿verdad? Trabajé con una estudiante de la especialización en la universidad. Ella escribió un trabajo de grado sobre como guía de posibles salidas para el abuso sexual, y ella partió de su propia experiencia. Desde los 3 años hasta los 10 años su abuelo paterno la violó por lo menos una vez cada semana, y todo ese proceso que ella hizo como de construir un material fue una cosa terapéutica para ella. Y ella es una artista, o sea, su primera profesión es eso, ella es una artista. Entonces ella trabajó algunas cosas como desde el arte podemos ayudar a mujeres. Ella tiene más de 30 años hoy y apenas viene a trabajar un poco toda esa experiencia que la marcó y que la va a marcar el resto de la vida. La violencia patrimonial y económica
Se considera violencia patrimonial y económica toda conducta activa u omisiva que directa o indirectamente en los ámbitos público y privado esté dirigida a ocasionar un daño en los bienes muebles o inmuebles, el menoscabo del patrimonio de las mujeres víctimas de violencia o de los bienes comunes. También la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos y patrimoniales a través de la perturbación de la posesión, la tenencia o la propiedad de bienes, pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos patrimoniales. Incluye todo acto que genere limitaciones económicas encaminadas a controlar sus ingresos o a la privación de los medios económicos indispensables para vivir. ¿Tú por qué no te separas de él? Lleva años golpeándote. Es que él es el que me da cada día la plata para el mercado y el almuerzo. En Colombia, la tierra, el 47% de la tierra está en manos privadas. De ese 47% que se convierte en un 100%, solo el 2% tienen titulación las mujeres. Entonces, en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, en el texto número 27, hay un texto hermoso que son las hijas de Zelofehad. Son 5 mujeres que cuando pasaron por el desierto, su padre y su madre no tuvieron hermanos varones, no tuvieron un primogénito que las representara, murieron, y ellas van delante de Moisés y de Ezequiel y de Ezequiel, no, de Aarón, no, de Aarón, no, de Eleazar, no, de ese no, del otro, van Eleazar, el sacerdote Eleazar, van delante y le dicen: mi padre no murió en el desierto por su maldad. ¿Recuerdan? Los que construyeron el becerro murieron por su maldad, otros murieron ya por la vejez. Y nosotras quedamos sin representación masculina. No tenemos hermanos ni tíos, porque en el contexto la representaba el padre, sino el esposo, sino el hermano mayor, si no tenían el tío, sino algún varón, y ella no tenemos ningún varón que nos represente. Y si vamos a la tierra prometida sin un varón, no vamos a tener nada, no vamos a tener dónde vivir ni qué sembrar. Moisés dice: escucha, yo no sé qué hacer aquí, ¿verdad? Es que esto nunca ha pasado, entonces se va y le consulta a Yahvé, y el Señor le dice: ellas tienen toda la razón, ¿no? Entonces, cuando lleguen a la tierra prometida, se les tiene que dar una porción entre los hijos de su tribu. Y ellas llegan, y dice el Señor: y eso será ley perpetua para mi pueblo cuando suceda así con las mujeres. Y efectivamente, cuando ellos llegan a la tierra prometida, Josué, que reparte la tierra, les da tierra. Creo que es el capítulo 17 de Josué que menciona eso. Pero interesantemente es la única vez que refleja el texto sagrado que a las mujeres se les dio tierra. Después, historias como la de Ruth y Noemí, la tierra de ellas la tuvieron que buscar quien la comprara. Ellas no la podían comprar ni reclamar, era su tierra, pero estaba vendida como se podía hacer. Y por eso Booz, un cómplice muy creativo, un buen socio, les ayuda a recuperar la tierra. Violencia patrimonial. ¿Cuántas de las mujeres de nuestras iglesias no saben cuánto se ganan sus maridos? Pero seguro que todos ellos saben cuánto se ganan ellos. Violencia simbólica es la que se ejerce a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación
en las relaciones sociales que se establecen entre las personas y naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad. Esta es mucho menos perceptible, ¿verdad? Simbólica, los gestos, las palabras, las miradas, donde te ponen, ¿verdad? Los silencios que son matadores, castigan, ¿verdad? Los silencios, bueno. El acoso u hostigamiento, sí. Es toda conducta abusiva y especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos o mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear, apremiar, importunar, vigilar a una mujer y que atentan contra su estabilidad emocional, dignidad, prestigio, integridad física o psíquica y que puedan poner en peligro su empleo, su promoción, el reconocimiento en el lugar de trabajo o fuera de él, ¿verdad? Entonces, está muy asociado también con lo laboral o con el ejercicio del ministerio, a veces. No es tan sencillo, ¿no? Ser pastora no es tan sencillo. Y ahí, yo me acuerdo de una experiencia en Berna, cuando yo predicaba, yo lo miraba y su cara era... Entonces yo le dije, hermano, ¿qué le pasa? Y me dice, es que estuvo muy buena la predicación, pero es que las mujeres no deben predicar. Yo le dije, ¿qué hacemos? Le digo yo, ¿qué hacemos? El Señor me llamó, la iglesia me acepta, yo soy ordenada, me dice, no, sí, yo no sé, hermana, pero es que es muy difícil. Entonces usted se para allá y yo la quiero, pero es que usted me para y predica y yo no puedo. Además que teníamos el instituto y enseñaban también mujeres. Y él no podía ponerse, yo lo veía sufrir, ¿no? Diría, lo amamos, venga cuando quiera, si quiere lo invitamos a todos los almuerzos, a todas las celebraciones que tengamos. Si quiere visitarnos, venga, pero la verdad, usted sufre y cuando yo me paro y lo veo, yo también sufro, ¿verdad? Finalmente el hermano se fue. Y a veces viene, pero él dice, no, yo no puedo. No, la palabra dice que ¿cómo va a enseñar a una mujer? ¿Verdad? Timoteo dice que las mujeres no deben enseñar. Bueno, ok, está bien. Violencia doméstica, aquella conducta activa o omisiva, constante o no, de empleo de fuerza física, violencia psicológica, intimidación, persecución o amenaza ejercida contra una mujer por un integrante del grupo familiar, persona con quien mantiene o mantuvo relación de afectividad, descendencia, pariente, consanguíneo, afín, etc., independientemente del aspecto físico, del espacio físico, donde esto ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva, el derecho al pleno desarrollo de las mujeres, de los niños, las niñas, etc., incluye relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia. El voto en Colombia se dio en el 1957, una lucha de las mujeres, especialmente. Estaba Rojas Pinilla en el poder, su hija María Eugenia luchó bastante al lado de muchas mujeres, se consiguió el voto. En el 58 se podía votar, había elección de presidencia. Recuerden que en ese tiempo la elección popular era solo de presidente. Los alcaldes y gobernadores eran designados por los presidentes. Pero la mayoría de las mujeres no pudo votar, de mayoría de edad, ¿verdad? ¿Por qué no pudieron votar? Primero, porque no tenían cédula. No era importante que las mujeres sacaran cédula. ¿Para qué? Ustedes los negocios los hacen los hombres, los que trabajan afuera son los hombres, los que los representan son los hombres. Y lo segundo, muchas no votaron o votaron por el que el esposo les dijo, porque los esposos eran los que les guardaban las cédulas. ¿Y por qué le guardan las cédulas? Porque es que ustedes de pronto las votan, ¿verdad? Y van y votan.
Pero igual cuando la repartición se dice que habían tantos, pero solo hombres, mujeres no. Claro, en las genealogías aparecen los hombres. Las mujeres, ¿cómo las visibilizamos? Y los niños y las niñas, cuando dicen habían 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Ahí estaban las mujeres y los niños, pero no fueron contadas, ¿verdad? Pero hay que visibilizarlas. Por eso cuando usted encuentra un texto con el nombre de una mujer, es que esa mujer es extremadamente importante. Pero es que por la historia, ahorita últimamente ha habido muchas mujeres afrote que fueron pioneras y los hombres se tomaron el premio, se cogieron el premio. Se decían, oh wow, no. Durante la Revolución Francesa, las mujeres guiadas por Olimpa de Gauche lideraron procesos revolucionarios, y cuando se da la Revolución Francesa y se derroca la monarquía, que son guillotinados, ¿verdad? Las mujeres van, entonces sacan los derechos del hombre, del varón, y las mujeres van y les dicen, miren, sacamos también los derechos de la mujer, porque no los podemos también poner, ustedes están locas. Algunas fueron al manicomio y otras fueron a la guillotina. Olimpa de Gauche fue a la guillotina y fue una lideresa que defendió y trabajó por el cambio de la monarquía a la república. Entonces es eso, ¿verdad? Los procesos han sido lentos, son difíciles, hemos logrado muchísimo, y vamos también ahí con los niños y las niñas, no ha sido fácil. Hasta el 2006 se cambió el Código de Infancia y Adolescencia en Colombia, hasta el 2006. En 1989 se salió los derechos de los niños, ¿cierto? La convención. En el 89 hasta el 2006 en Colombia se cambió el código y pasaron de ser objetos de protección a sujetos de derecho. Entonces ha sido lento el proceso, y no hablemos de personas con discapacidades, porque eso es lo que menos ha avanzado, ¿verdad? Lo que menos ha avanzado, y justamente personas en alguna condición de discapacidad son los que más sufren violencia de género. Y aquí tengo la historia, ¿por qué se creó el Día de la Mujer? Impresionante. Sí, y es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 0 flores, 0 dulces. ¿Cuántas mujeres murieron para que hicieran ese día? Sí, ese día, pues, las flores y los dulces todos los otros días. Pero el 8 de marzo, por favor, no, porque es una conmemoración, no una celebración. Muy bien, sigamos, que ya casi acabamos. Violencia laboral es la discriminación hacia la mujer en los centros de trabajo públicos o privados que obstaculicen su acceso al empleo, ascenso o estabilidad en el mismo, tales como exigir requisitos sobre el estado civil, maternidad, la edad, la apariencia física o buena presencia, o la solicitud de resultados de exámenes de laboratorio clínicos que supeditan la contratación, ascenso o la permanencia de una mujer en su empleo. Constituye también discriminación de género en el ámbito laboral, quebrantar el derecho a igualdad salarial por igual trabajo. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral, por competencia o por deseo a veces, ¿no? Entonces, este acoso laboral está muy vinculado con el acoso sexual, muy vinculado. Un caso concreto, una chica, la asistente del director de una empresa, del director de gestión humana de una empresa, él la hostigaba, la acosaba sexualmente, y cuando ella le decía, ¿cómo se te ocurre?, él la hostigaba laboralmente. Entonces ejercía violencia laboral y decía, yo soy el jefe y te puedo echar cuando quiera, ¿verdad? Pero
Pero él cometió un buen error, digo yo, y es que le empezó a mandar cosas al correo institucional. Le mandaba al personal, pero un día empezó a mandarle, y entonces ella guardó todos los correos y todos los mensajes personales, y un día lo denunció. Y cuando ella lo denunció, aparecieron 4 mujeres más denunciando. Y él se tuvo que ir de la empresa con las manos vacías, ¿verdad? Se le comprobó, por supuesto. Violencia institucional la vimos todos los días en Colombia. Son las acciones o omisiones que realizan las autoridades, los funcionarios o funcionarias, los profesionales, el personal, los agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública que tengan como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres, también los hombres, los niños, etcétera, tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en las leyes para asegurarles una vida libre de violencia. Nuestros sistemas son muy complicados, la burocracia que tenemos en el país, cómo lograr una cita de un especialista, por ejemplo, cómo lograr atención aunque no tenga recursos en una urgencia, los trabajadores públicos que tienen horarios diferentes a los nuestros, que no trabajan ciertos días, nuestro mismo Senado, ¿no? Que trabaja 8 meses y gana 12, 14 ganan ellos. Pero hay que ver también que la mujer es también violenta con la misma mujer. Claro, es la institución, es violencia institucional. No te miran, pasa una cosa pública y no te miran, ¿verdad? Digo, vea, míreme por favor, míreme que yo necesito hablar con usted, míreme 2 minutos, deme el chance de verle la cara, le digo yo a la persona, ¿verdad? Violencia obstétrica, se entiende por violencia obstétrica la apropiación del cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía, capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente la calidad de vida de las mujeres. Es impresionante a veces en los centros médicos cómo se trata a las mujeres que están en proceso de parto. Floja, deje de gritar. Cuando estaba allá en la cama con el otro sí no gritó, ¿no? Así, conozco casos, ¿verdad? Casos en que, y también tiempos en que mujeres indígenas iban a los centros médicos y los médicos, las médicas tenían la orden de hacerles después del nacimiento del hijo su esterilización para control natal. ¿Por qué? Porque el indígena no es nada sin tierra y la tierra no se le puede dar a los indígenas. ¿Pero cuál es la pena? ¿No tienen harto? Ahorita se les está, porque no tienen harto. Ellos no están trabajando, no tienen harto. Entonces, ¿por qué los pueblos indígenas no crecen? Por eso no tienen tierra. Ellos necesitan tierra para su propia identidad. Entonces, construir nuevas viviendas para las generaciones que están llegando y casándose. Entonces, hacemos control natal sin permiso, ¿no? Eso es una violencia obstétrica. O medicar, bueno, las leyes que tenemos, ¿verdad? Que no son lindas, son feas. Violencia mediática, mucho hoy vemos la violencia mediática. Aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o imágenes de los niños, de las niñas, de los jóvenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, así como también la utilización de mujeres, adolescentes, niñas en mensajes e imágenes pornográficos, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. Violencia religiosa espiritual. La violencia religiosa es donde fenómenos en los cuales la religión
en cualquiera de sus formas es sujeto u objeto de comportamiento violento, incluyendo violencia motivada por preceptos religiosos, textos o doctrinas, lo que incluye violencia motivada por los aspectos religiosos del objetivo de la violencia. Pone énfasis sobre el aspecto simbólico del acto y su actor puede ser individual o colectivo. Lo mismo que María Esther comentaba para las niñas y para los varones y las familias, sucede a veces en la iglesia. A las niñas se les cuestiona cómo van vestidas, a los chicos no. A veces a los hermanos o a las hermanas, ¿verdad? Porque la violencia espiritual o religiosa se ejerce también en las iglesias, a veces para todos. Dos experiencias. La primera, me invitaron en una iglesia a predicar. Yo prediqué, lindo, gracias, pastora, me dijeron y todo. Y cuando fui a participar de la cena del Señor, el pastor dijo: aquí solamente cenan los miembros bautizados en esta iglesia. Entonces yo no cené la cena del Señor. Después me dijo: ¿usted por qué no tomó la cena del Señor? ¿Usted me excluyó? ¿Cómo así? Claro, usted dijo que yo no soy bautizada en esta iglesia. Entonces yo no la tomé por eso. Y la otra experiencia es en otra iglesia donde también me invitaron, pero una iglesia grande. Está hablando de un trabajo que tenía y a veces tenía que ir a las iglesias a otras regiones a predicar. El pastor, cuando fue a recoger la ofrenda, dijo: por favor, que no suene la ofrenda. Yo quedé como así. Entonces la viuda de la parábola de Jesús, ¿qué hubiera hecho? ¿Verdad? También a veces exigimos que estén siempre en todas las actividades, hermanos, que a las 5 todos orando, hermanos, que todos hay hermanos, hermanas, que tenemos este culto que ustedes no vienen. A ver, todos tenemos vida, otras vidas, ¿verdad? Tenemos que sacar los tiempos, tenemos que apoyar la iglesia, pero a veces hacemos ese tipo de abuso, ¿verdad? Entonces usted no ama al Señor, usted no ama a la iglesia, y ponemos cargas pesadas sobre los hermanos y las hermanas. Hermanas, las mujeres son para servir. Usted no puede dirigir el culto, usted no puede predicar, usted no puede ser pastora. ¿Cómo se le ocurre? Violencia estética. La violencia estética es un ataque contra la diversidad de los cuerpos y el derecho a ser tratados con respeto. Los estereotipos de belleza y el constante bombardeo mediático, incluyendo las redes sociales, generan angustia y culpa por no cumplir con un ideal inalcanzable. Además, pueden volver a la mujer en un número significativo de cirugías estéticas para complacer a su pareja y es manipulada a través del concepto de belleza, el deseo de amor, entre comillas, que produce. Bueno, y cada vez más también pasa con los hombres, ¿no? Pero en un taller que trabajo con las mujeres, en un proyecto de investigación que tengo, una mujer que es gordita, hermosa, es una belleza de mujer con un rostro divino, unos ojos. Ella dice, eso es una vereda a las afueras de Cali. Y ella llegó un poquito tarde y se excusó y dijo: casi que no puedo conseguir transporte. Entonces yo: sí, está muy difícil porque la congestión, estaba. Dijo: no, porque muchos no me traen porque ocupo 2 puestos. Por mi cuerpo, porque soy pesadita, ¿verdad? Es un cuerpo armonioso, pero diferente, hermoso, pero diferente. Entonces, es el estereotipo de la belleza, ¿no? Entonces yo voy a trabajar un taller con pastores en Bucaramanga y después de que terminé la conferencia, un pastor se me acerca y me dice: muy bien, hermana, pero yo me la imaginaba distinta a usted. Yo le dije: claro, usted me imaginaba alta, más joven, ¿verdad? Así. Y me dice: sí, hermana, así me la imaginaba yo. Yo le dije: qué pena decepcionar. Y dice: no, pero la palabra estuvo muy buena, gracias. Bueno.
Consecuencias. En 1982 el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, reunido en Ginebra, estableció que los malos tratos contra mujeres y niñas, la violencia en la familia y las violaciones constituyen una ofensa a la dignidad del ser humano. Más adelante, en la tercera conferencia internacional del fin del decenio de la mujer de Naciones Unidas en Nairobi, en el 85, se destaca por primera vez que la violencia contra la mujer en la familia es un importante obstáculo para la paz. La relación entre dependencia económica y violencia física. El mismo estudio del BID encontró que el 41% de las mujeres no asalariadas son golpeadas por sus maridos o convivientes frente al 10% de las con trabajo remunerado víctimas de tal abuso. Ciertamente lo que está en juego son las relaciones asimétricas de poder entre mujeres y hombres que determinan en mayor instancia la posición de subordinación y vulnerabilidad de las mujeres independientemente de su situación socioeconómica. Las Naciones Unidas consideran que la violencia en contra de las mujeres es un obstáculo grande para las posibilidades de bienestar. Creo que ya leí esto. Me lo repitieron. Bueno, las investigaciones dicen, las estadísticas, que las mujeres que trabajan dentro de la casa solamente aportan entre el 38 y el 40% de la economía de la nación. Porque si ellas salen a trabajar afuera y no pueden hacer todo lo que hacen adentro, habría que pagar. Entonces, porque las mujeres no solamente cocinan, lavan, planchan, sino que cuidan a otros, vigilan tareas, hacen roles de enfermería, hacen las compras, van a hacer los pagos, ¿verdad? Entonces, esa es una estadística importante. La otra es que todos los días, cada 2 minutos, una mujer es golpeada o violentada en el mundo. Cada 2 minutos, una en el mundo. Entonces, bueno, estas son algunas cositas más. Ya te doy la palabra, Saraí. Ustedes al terminar la tarde van a recibir una cartillita que trabajamos, y ahí hay otras estadísticas, pero es muy importante revisar año a año qué pasa, ¿verdad? En el 2023 el feminicidio fueron 642 mujeres. En el 2024 cerca de 880.